Hay momentos en los que una relación no se rompe, pero deja de sentirse como antes. No sabes exactamente cuándo cambió, solo empiezas a notar que algo es distinto. Las conversaciones ya no fluyen igual, los silencios pesan más y lo que antes los unía se siente más lejano. Antes de seguir, quiero invitarte a que te des un momento en calma, sin tratar de llegar a conclusiones, sin tratar de explicar lo que está sucediendo por ahora. Solo mira y escucha. Porque seamos honestos, si alguien llega a este momento, es porque siente que hay algo que no está en equilibrio. Algo que no es fácil de explicar, pero a la vez es difícil de ignorar. No necesariamente tiene que ver con un problema grande. De hecho, muchas veces no hay una discusión clara ni un momento puntual donde puedas observar qué es lo que ha cambiado. Es más sutil que eso. Empieza con una sensación, una especie de distancia que no estaba ahí antes. Cambios pequeños en la forma en que se hablan, en cómo comparten el tiempo, en lo que se dicen o incluso en lo que ya no se dice. Y aunque todo afuera pareciera igual, hay algo dentro que se siente diferente. No peor necesariamente, pero sí es diferente. Como si la conexión que antes era natural, ahora requiere esfuerzo o simplemente ya no apareciera de la misma manera. Y si estás aquí, es muy probable que en algún momento ya hayas sentido así, que todavía no lo hayas puesto en palabras, pero está ahí. Y por eso quiero decirte algo con mucha honestidad. Este espacio tiene sentido si últimamente has tenido esa sensación de que tu relación ya no se vive igual. Y no necesariamente porque haya pasado algo grave, sino porque hay una sensación difícil de explicar. Como un vacío, como una distancia que no estaba ahí antes. Incluso cuando siguen compartiendo la vida. También si hay una parte de ti que sabe que esa relación tiene valor, que no todo está perdido, pero no logras entender cómo volver a ese lugar donde se sentían cercanos, donde la conexión era más natural. Y puede que te hayas encontrado en situaciones tales como esta, sintiéndote solo, aunque estás con tu pareja, queriendo hablar, pero sin encontrar la forma de hacerlo sin que termine en una discusión, preguntándote si esto es normal después de tantos años, o intentando pequeños cambios para mejorar, pero que no son efectivos, que no generan un cambio real. Cuando esto empieza a pasar, lo que más confunde no solo es lo que estás viviendo, es el no entender por qué está pasando ni cómo cambiarlo. Y ahí es donde este espacio puede ayudarte a ver algo distinto. No desde la presión de tener que arreglar la relación, ni desde la culpa de lo que ya pasó, sino desde aprender a mirarla con claridad, entender que algo se fue moviendo en el camino y empezar a reconstruir esa conexión desde una forma más presente de comunicarse, para que puedan volver a encontrarse, no desde lo que eran antes, sino desde el lugar más real, más presente y mucho más consciente. Porque cuando entiendes cómo comunicarte desde la conciencia, la relación deja de vivirse desde la presión o la culpa. Empieza a reconstruirse desde la conexión, sin empezar de cero, sin seguir intentando lo mismo que ya viste que no funciona. Lo que quiero compartir contigo aquí no tiene que ver con teoría, ni con ideas que suenan bien, pero que luego no sabes cómo aplicarlas. Tiene que ver con ayudarte a mirar tu relación desde un lugar que normalmente no vemos a tiempo y que cuando se empieza a entender, muchas cosas empiezan a cambiar y tener sentido. Porque la mayoría de las personas intenta cambiar lo que está pasando sin haber entendido realmente qué es lo que se fue moviendo en el fondo.
Y cuando empiezas a verlo con más claridad, empiezas a darte cuenta de cosas como cómo es que esta relación puede empezar a sentirse distante sin que haya un momento claro, un momento específico donde todo cambió. Que parece este vacío, esta desconexión, incluso cuando no hay un problema evidente. ¿Cómo es posible que haya amor, pero aún así la relación se vaya desgastando con el tiempo? Y cuando empiezas a verlo con más claridad, empiezas a darte cuenta de cosas como estas. A partir de ahí, algo empieza a cambiar. No porque hagas más esfuerzo, sino porque cuando empiezas a entender qué es lo que realmente necesita para transformarse, para que la relación vuelva a sentirse cercana, presente y con sentido otra vez. Hace un tiempo trabajé con una mujer llamada Jacqueline Herrera. Me compartió algo que me dio mucho sentido. No llegó hablando de su relación directamente. Llegó con una sensación difícil de explicar, como si algo dentro de ella necesitara detenerse, ordenarse, encontrar un poco de paz. En ese momento empezamos a trabajar en algo que muchas veces no se ve a simple vista. Esas cargas emocionales que se van acumulando y terminan afectando no solo cómo te sientes contigo misma, sino también cómo te relacionas. Después de una de nuestras sesiones, hay algo que se me quedó muy presente. Me dijo que había podido soltar cosas que venía cargando desde hacía mucho tiempo, que volvió a conectar con su espiritualidad en un lugar más tranquilo, más amoroso, y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente escuchada y acompañada. Y de ahí algo muy importante. Cuando una persona empieza a sanar desde adentro, cuando empieza a sentirse más en paz, más clara, más conectada consigo misma, su forma de vivir la relación también cambia. No porque todo afuera se transforme inmediatamente, sino porque ya no se vive desde el mismo lugar interno. Y eso es algo que veo una y otra vez. Antes de seguir, hay algo que me gustaría compartirte. Detenerse a mirar una relación desde este lugar no es tan fácil como parece. No tanto por lo que ves desde afuera, sino por lo que empieza a moverse dentro cuando decides hacerlo. Porque lo más común es seguir con lo de siempre. Enfocarse en el trabajo, en la casa, en las responsabilidades y dejar que la relación esté en el lugar donde funciona, pero no necesariamente se siente. Y eso no pasa por falta de interés. Muchas veces pasa porque no sabemos cómo entrar en esas conversaciones sin que se vuelvan incómodas o porque no tenemos claro qué hacer con lo que sentimos cuando aparece. Por eso cuando alguien realmente se detiene a mirar, empiezan a aparecer cosas que no siempre son cómodas de ver, pero que son necesarias para entender lo que está pasando. Y el hecho de que estés aquí en este punto dice algo importante y te honro por ello. Dice que hay una parte de ti que ya no quiere seguir ignorando lo que siente, que no quiere seguir funcionando en automático y que de alguna manera está buscando entender si puede vivirse distinto. Hay algo que pasa en muchas relaciones y casi nunca se ve a tiempo. No se rompen de golpe, se van desconectando. Empiezan de una forma sutil cuando la relación deja de ser la prioridad y todo lo demás ocupa su lugar. Sin darte cuenta, empiezan a pasar cosas como estas. La rutina se vuelve más importante que la conexión. Conversaciones que antes fluían se empiezan a evitar. Se asume un lugar de preguntar y la relación se va quedando en segundo plano. Nada de esto parece grave al inicio, pero cuando se sostiene en el tiempo, empieza a generar algo más profundo. Una distancia que no sabes explicar, una desconexión que no se siente igual.
Muchas veces se siente soledad, incluso estando en pareja. Y lo más complejo es que muchas personas lo normalizan. ¿Esto es normal en relaciones largas? ¿Así son las cosas con el tiempo? Ya no hay mucho que hacer, pero esa forma de pensar no detiene nada, solo hace que la distancia crezca más. Porque lo que no se siente no se queda igual, se deteriora. Y ahí es donde la relación sigue existiendo, pero sin sentirse. Pero aquí hay algo importante y vale la pena que lo mires con claridad. Esto que está pasando en tu relación no tiene que ver necesariamente con la falta de amor. Muchas veces el amor sigue ahí, pero no encuentra la forma de sostenerse. Lo que suele faltar no es intención, es entender cómo cuidar la relación cuando empieza a cambiar. Porque la mayoría de nosotros nunca supimos, nunca nos enseñaron cómo hacerlo. No nos enseñaron a comunicarnos desde la conciencia, ni a entender lo que pasa cuando la conexión empieza a debilitarse. Y por eso es tan común ver relaciones que con el tiempo se van apagando. No porque no puedan funcionar, sino porque nadie supo cómo sostenerlas. Pero que sea común no significa que tenga que ser tu historia. No tienes que ser parte de este grupo de parejas que se resignan a vivir desde la distancia, ni de las que terminan perdiéndose sin entender qué pasó. Hay otra forma de vivir una relación. Y esto que estoy diciendo no viene desde la teoría, viene de algo que yo misma tuve que vivir. Durante muchos años he estado en una relación que desde afuera parecía estable, pero por dentro se iba desgastando poco a poco. No fue algo que ocurrió de un día para otro. De hecho, ni siquiera sé con claridad dónde inició. Simplemente las cosas empezaron a cambiar. La forma en que nos comunicábamos, lo que compartíamos, lo que dejábamos de decir sin darnos cuenta que la conexión, que antes era natural, empezó a sentirse forzada y más lejana. En ese momento no tenía herramientas para entenderlo. No sabía cómo nombrar lo que estaba pasando o qué hacer con ello. Pero como pasa a muchas personas, acabé pensando que esto era normal, algo que pasaba normalmente en las relaciones con el paso del tiempo. Pero llega un punto en el que ya no puedes seguir ignorando lo que sientes. En mi caso, fue reconocer algo incómodo pero necesario, que estaba sosteniendo una relación que ya no me hacía bien. Y que seguir ahí, sin entender lo que pasaba, solo iba a profundizar esa distancia y ese desgaste. Ese momento no fue fácil, pero fue el inicio de algo distinto. Empecé a mirar mi vida con más honestidad, más profundidad y cuestionar muchas cosas que había dado por hechas. Y darme cuenta de algo que nunca antes había visto con claridad. Que una relación no se rompe solamente por lo que pasa afuera, sino por todo lo que no sabemos sostener por dentro. Y en ese momento entendí algo importante, que cambió completamente mi forma de ver las relaciones. No es suficiente querer que funcione, no es suficiente amar. Una relación necesita conciencia, necesita comunicación real y necesita herramientas que permitan sostenerla cuando las cosas cambian. Eso fue lo que transformó mi vida. Hoy hablo desde un lugar ideal, un lugar mucho más consciente, desde haber pasado por una relación donde no supe cómo sostenerla y desde haber construido otra completamente distinta. Y por eso hago esto, porque sé lo que pasa cuando no entiendes lo que está ocurriendo en tu relación y también sé qué se abre cuando empiezas a mirarlo de otra manera. Y en medio de todo este proceso, entendí algo que cambió completamente mi forma de ver las relaciones. No solo por lo que viví,
sino por lo que empecé a ver en las personas que he acompañado. Porque hay ciertos momentos dentro de la relación que cuando los entiendes cambian. Son 3 pasos muy claros que a mí me ayudaron a comprender lo que estaba pasando y que hoy siguen marcando la diferencia en las parejas y mujeres que acompaño. Y quiero compartirlos contigo. El primer paso no es cambiar nada, es detenerte, tener la honestidad de reconocer lo que realmente está sucediendo. Porque muchas personas no están confundidas, están evitando ver. Se dicen a sí mismas que es normal, que es una etapa que ya pasará. Pero en el fondo, saben que hay una desconexión que no está bien y no se está entendiendo. Mientras eso sigue evitándose, la relación no se rompe, pero se va vaciando. Este paso es incómodo, porque implica dejar de sostener la ilusión de que todo está bien y empezar a ver la relación tal como está hoy. Pero también es el punto donde puede empezar a cambiar. Después viene algo que muy pocas parejas hacen: entender lo que están viviendo. Porque el problema no solo es que haya distancia, es que no se entiende cómo se llegó ahí. Empiezas a darte cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas, como se comunican cuando algo incomoda, qué emociones se están evitando, qué patrones se repiten incluso sin querer, y cómo cada uno interpreta lo que el otro hace o dice. Y aquí ocurre algo importante. Cuando no entiendes esa dinámica, entonces es cuando reaccionas. Cuando empiezas a entenderla, puedes elegir. Y ese cambio es lo que empieza a transformar la relación desde adentro. Ahí es donde aparece este paso que marca la diferencia. Porque reconstruir no es volver a lo que eran antes. Es construir algo distinto, con más conciencia. Implica dejar de actuar desde la costumbre y empezar a relacionarse desde la intención. Aprender a decir lo que antes se evitaba escuchar sin asumir. Sostener conversaciones que antes se postergaban y a volver a encontrarse, pero de un lugar más real. Esto no se logra con esfuerzo, se logra cuando entiendes qué necesita la relación para sentirse viva otra vez. Cuando estos 3 momentos se integran, la relación deja de vivirse en automático y empieza a construir en un sentido diferente. No perfecta, pero sí consciente. Y fue justamente a partir de este proceso donde pude entender lo que viví, de verlo en otras personas, de reconocer que muchas parejas pasan por lo mismo sin saber cómo abordarlo. Por eso es que nace este espacio, el reencuentro con nosotros. No como una teoría más, ni como un curso donde te dicen qué hacer, sino como un proceso pensado para parejas que saben que algo cambió y no quieren seguir postergándolo, no quieren seguir ignorándolo, ni dejar que la relación se continúe desgastando. Aquí no se trata de aprender conceptos, se trata de mirar la relación de una forma más distinta, con más claridad, y empezar a hacer algo por ello. A lo largo del proceso, las parejas empiezan a trabajar en cosas muy concretas. Identificar qué está pasando realmente más allá de lo evidente. Entender que cómo se están comunicando y por qué eso está generando distancia. Reconocer las dinámicas que se repiten y que mantienen la desconexión. Y empezar a reconstruir el vínculo desde herramientas que sí se pueden aplicar día a día. La forma en la que estaba viviendo su día a día, todo estaba en un punto donde necesitaba su
sistémico. En medio de este proceso empezamos a trabajar no solo en lo que estaba pasando afuera, sino cómo estaba viendo todo eso por dentro. Tiempo después me dijo algo que resume mucho de lo que ocurre cuando una persona empieza a reconectarse consigo misma. Que empezó a vivir ese momento con más calma y con más fortaleza. Que dejó de sentirse desbordada y que poco a poco empezó a recuperar una sensación de estabilidad que había perdido. Y algo muy importante, cuando una persona empieza a cambiar desde ese lugar, su forma de relacionarse también cambia. No porque las circunstancias desaparezcan, sino porque ya no se vive desde el mismo lugar. Si mientras escuchabas esto hay algo que se movió dentro de ti, aunque no lo tengas todo en claro todavía, vale la pena que no lo dejes pasar. Porque hay muchas veces que lo que hace la diferencia no es tener todas las respuestas, es decidir hacer algo distinto con lo que ya estás sintiendo. Debajo de este video vas a encontrar un espacio para agendar una sesión. No es una llamada para presionar, es un espacio para que puedas ver con más claridad dónde está hoy tu relación y qué está pasando realmente. Y qué es posible para ustedes si deciden trabajar con eso. A veces lo único que necesita una relación para empezar a cambiar es alguien del primer paso. Después de empezar su proceso, Andrea Delandia, empresaria, me compartió algo que refleja muy bien lo que pasa dentro cuando decides mirar más profundo. Llegó sintiéndose frustrada, confundida, repitiendo patrones en sus relaciones sin entender por qué le pasaba lo mismo una y otra vez. Y en el proceso pudo ver algo diferente. Cómo esas heridas que venían cargando desde hace años estaban afectando directamente su forma de comunicarse y de relacionarse. A partir de ahí, no solo empezó a entenderse mejor, empezó a sentirse más consciente, más libre emocionalmente y con herramientas reales para construir relaciones desde un lugar más sano y auténtico. Pudo abrir su corazón sin sentirse juzgada. Y eso fue lo que permitió empezar un verdadero proceso de cambio. Puede que en este punto haya una parte de ti que esté dudando. No tanto por lo que acabas de escuchar, sino por lo que implica hacer algo con esto. Porque cuando uno empieza a ver con más claridad lo que está pasando, también aparece esa duda, esa incomodidad de preguntarse si realmente quiere entrar ahí. Y es ahí donde el ego empieza a hablar. Aparecen pensamientos como, no sé si esto realmente funcione con nosotros. Tal vez no es tan grave. Seguro que con el tiempo mejora. Y es normal. Pero al mismo tiempo, hay otra parte de ti que te trajo hasta aquí. Esa parte que ya sintió que algo no está igual. Que ya no quiere seguir en automático. Y que, aunque no tengas todas las respuestas, sabe que seguir igual no es la solución. Muchas veces no es que no funcione, es que seguimos intentando desde el mismo lugar, con la misma forma de comunicarnos, con los mismos silencios, con las mismas dinámicas. Y cuando nada cambia en la forma, la relación tampoco cambia. Solo se sigue alejando poco a poco. Después de atravesar su proceso, Alexandra Flores, directora comercial y de mercadeo, me compartió algo que refleja el nivel de acompañamiento que puede vivirse en este trabajo, especialmente en momentos realmente difíciles. Llegó a mí en uno de los momentos más retadores de su vida, atravesando por un proceso de salud muy delicado y con muchas emociones que necesitaban algún tipo de ayuda. En medio de todo esto empezamos a trabajar no solo en lo que estaba pasando en su vida,
no solo lo que estaba pasando fuera, sino cómo estaba viviendo todo esto por dentro. Algo que me dijo se me quedó muy presente. Este proceso no solo le ayudó a entenderse, sino a atravesar este momento con más calma, más fortaleza y esperanza. Que se sintió acompañada de verdad, no solo desde lo emocional, sino también desde el lado humano, desde lo cercano. Y eso es importante, porque cuando hay una persona que se siente sostenida en ese momento, en un momento así, no solo cambia cómo vive este proceso, cambia la forma en la que se relaciona consigo misma y con su vida. Tal vez no se trata de tener todo claro al mismo tiempo. Tal vez se trata de reconocer que hay algo en tu relación que ya no quieres seguir ignorando y darte la oportunidad de hacer algo distinto con eso. Porque hay momentos en los que seguir esperando no acerca, solo profundiza la distancia. Si hay algo de lo que escuchaste hoy tiene sentido, aunque sea una parte, eso ya es suficiente para dar el siguiente paso. Debajo de este video tienes la opción de agendar una sesión. No es una llamada para convencerte de nada. Es un espacio para que puedas ver con claridad qué está pasando en tu relación. Entender por qué se sienten como se sienten y descubrir qué es posible para ustedes si deciden trabajar en eso. Porque muchas veces no es la relación que no tenga solución. Es que nadie les ha mostrado cómo reconstruir. Y a veces lo único que cambia es dejar de postergar. Gracias por darte este espacio hasta el final. No todo el mundo se permite detenerse a mirar su relación de esta forma. El hecho de que tú lo hayas hecho ya dice mucho de ti. Porque más allá de lo que decidas hacer después, hay algo que cambió. Empezaste a ver lo que antes pasabas desapercibido. Empezaste a reconocer lo que estabas sintiendo. Y eso por sí solo ya es un paso importante. A partir de aquí, la decisión es tuya. Y cualquiera que sea una decisión, debe ser más.